Bueno, hoy estoy contento porque la verdad que veo caras nuevas, veo unos hermanos que han venido por allí. También he visto a mi hermano Luis, a mi hermana Vero, que bueno, son primos míos. Y para mí pues una bendición ver también a este varón aquí delante acompañando a la hermana. Así que espero de que estén sintiendo la presencia del Señor y que se sientan acompañados de la familia de la fe. Así que la Iglesia les da la bienvenida y les bendice en el nombre de Jesús. Miren, les digo una cosa, hoy me ha hecho muchísimo bien el tiempo de la oración. De verdad, Nixon, me ha bendecido la presencia del Señor. Porque la verdad es que es verdad. Has contado una anécdota del campo de fútbol que es verdad. Hay a veces de que aquellos que se disponen a jugar, aquellos que se disponen a servir, pues los que estamos en la grey, independientemente de cargos, posturas, posiciones, a veces el mantenerte en una afectividad prolongada, en un servicio activo prolongado, produce desgastes, lesiones, tropiezos, caídas, golpes. Incluso te llevan, a veces, como ha dicho el hermano Nixon, a tumbarte fuera del campo. Es decir, no puedo más. Pero tenemos un Dios que da fuerzas donde no quedan ningunas. Amén. Así que a mí me ha hecho muchísimo bien el culto, los hermanos como alababan, de verdad que hubiese seguido disfrutando ahí sentado sin necesidad de nada más, de seguir adorando y buscando y sintiendo la presencia del Señor. Así que si es posible y me pueden acompañar a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Yo no sé lo que Dios hará hoy, pero sí sé que tiene algo que Dios que hacer. Miren, el texto que yo le he puesto hoy, o el título que yo le he puesto hoy a esta predicación, como suelo hacer normalmente, es Dios es paciente con nosotros. Voy a volver a repetírtelo. Dios es paciente con nosotros. Dice en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Amén. Toma tu asiento. Miren, yo les voy a leer un salmo hasta el versículo 9, que se encuentra en el Salmo 145. Y dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Amén. Miren, este tema que yo he elegido hoy es para aquellos que están cansados, para aquellos que se han equivocado, para aquellos que han tropezado en algún momento de su vida. En definitiva, para hombres y mujeres de carne y hueso, que estamos en este mundo. No pertenecemos a este mundo, pero caminamos en medio de él. No queremos estar en este mundo eternamente, pero es un tiempo que nos toca vivir.
Pues quiero decirte de que Dios es paciente para con nosotros. Miren, en los púlpitos, en las enseñanzas, este tema que le pertenece a uno de los atributos de Dios ha sido un poco olvidado, la paciencia. Se ha escrito mucho sobre otros muchos atributos y este atributo le hemos pasado por alto durante bastantes años. Hay mucha facilidad para poder escribir, por ejemplo, de su amor, de su poder, de su justicia, pero hablar de su paciencia no es fácil. Hablar de la paciencia de Dios no es fácil. Así que la paciencia, o hablar de la paciencia de Dios sería, o debería ser, una faceta, un atributo, parte de la divinidad de la persona de Dios muy apreciada por nosotros. La paciencia de Dios no debería pasar por alto en nuestras vidas. Es más, Débora, creo que deberíamos exaltarlo como dice el salmista: te exaltaré, te glorificaré eternamente, te alabaré, volveré a glorificar y a contar tus maravillas, porque te digo una cosa, si algo podemos decir de Dios es que es paciente con nosotros. Es más, la paciencia de Dios, hermanos, no solamente la disfrutamos nosotros, sino también aquellos que rechazan todo lo que Dios. Es como el rocío, tranquilo, es como el rocío que cae en la mañana, que cae sobre encima de una rosa preciosa o sobre una mala hierba que no va a dar nada bueno. Pero el rocío se encuentran los dos al alba. Así es la paciencia de Dios con nosotros. Por eso la palabra del Señor dice: Dios es paciente para con todos los hombres, para que se arrepientan y ninguno se pierda. Dios es paciente con nosotros. Es verdad, hermanos, que este término no se encuentra en las concordancias o en algunas concordancias o en análisis bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no es de los temas más frecuentes, pero esta gloriosa gracia brilla casi siempre en todas las páginas de la palabra. En diferentes vidas, ejemplos de personajes, podemos ver la paciencia de Dios para con el hombre. ¿Y cuánto nos perdemos? ¿Cuánto bien nos perdemos al no meditar con frecuencia y no orar fervientemente en nuestros corazones el que Dios ponga su paciencia en nosotros? ¿Cuántos pueden gritar amén? Mira, con toda probabilidad, la razón principal de que a lo mejor tantos predicadores hayamos caído en el error o dejado de ofrecer algo tan tremendo como es la paciencia de Dios, ha sido por la dificultad que hay en distinguir entre los atributos como es la paciencia, la bondad y la misericordia. Y sobre todo sobre lo parecido que es la paciencia a este último atributo que he dicho, la misericordia. Hay otra palabra en el carácter de Dios que lo iremos desengranando poquito a poco, que es la longanimidad de Dios. Y esto se menciona una y otra vez en relación, pues bueno, a la gracia y la misericordia del Señor para con el hombre, con su pueblo, o incluso con nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Y esto lo puedes comparar en toda una extensión de la Escritura. Por ejemplo, podemos leer Éxodo 34:6, que cuando el Señor está diciéndole a Moisés que habla dos tablas lisas para escribir los mandamientos, como las primeras cuando las rompió, el Señor mismo exclama y dice: exclamando Jehová, dijo: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. En Números podemos verlo también en el capítulo 14. Y en Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor,
Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia y podemos decir de que es una paciencia proyectada en su carácter misericordioso. Pero hermanos, no podemos decir de que sean la misma cosa, que sean el mismo atributo. La Escritura nos da suficientemente libertad y autoridad para poder decir que un atributo de Dios es misericordia y otro atributo de Dios es paciencia. Por eso Él es paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Hacer una distinción, hermanos, entre las dos no es fácil, ¿vale? Pero vamos a intentar poder darle unos matices diferenciados para poder decirles lo que quiero decirles. Y es lo siguiente: la lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. La pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre misericordia y paciencia? Yo te lo voy a explicar lo más sencillamente que pueda, ¿vale? La misericordia considera a la criatura, el atributo de Dios, su misericordia, considera a la criatura como miserable. Se lo voy a volver a repetir. La misericordia de Dios considera a la criatura como miserable y se apiada de ella en su miseria. La misericordia se apiada de nosotros como criaturas en miseria. Por eso su misericordia es: me apiado de ti y no te doy lo que mereces. Porque eres pecador, porque eres pecadora. Pero damos gracias al Señor de que Él es nuestro sumo sacerdote, que nos entiende y se compadece de todas nuestras debilidades. Esa es la misericordia del Señor. Nos observa como unas criaturas que por la miseria de nuestro pecado se compadece de nosotros y no nos paga como merecemos, no nos da lo que merecemos. Pero la paciencia es un atributo que soporta lo que somos. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es el atributo de Dios que sufre el pecado que engendró la miseria de la criatura y espera no castigarla dándole más tiempo. La paciencia de Dios sufre, afronta el pecado, el quebrantamiento de su voluntad, el ir en contra de todo lo que Dios ha provisto para el hombre, y alarga su tiempo para no castigarlo. Eso es su paciencia. Podríamos definir la paciencia divina como el poder de control de Dios que ejerce sobre sí mismo. Voy a repetirte esto. La paciencia, el atributo de paciencia de Dios es el poder que Dios tiene de control sobre sí mismo y sobre sus acciones, sobre aquellos que le son contrarios. Por eso la palabra del Señor en Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Porque su paciencia le hace de ser tardo para la ira. Podríamos decir, como dice un escritor que se llama Cheknok, y dice así: los hombres grandes, según el mundo, son irascibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que les infligen como los demás humildes de condición. Es la falta de poder sobre sí mismos lo que les lleva a responder inadecuadamente. Por ejemplo, ustedes han visto a Will Smith, lo que hizo en los Oscars, ¿verdad? Lo vieron, ¿verdad? Gastó una broma, se levantó y le feteó al presentador. Un hombre con un caché tremendo, un hombre con un reconocimiento internacional tremendo, un hombre posicionado en el mundo cinematográfico tremendo. Pero ¿cómo fue su reacción sobre un cómico que presentaba? Así son los que no tienen la paciencia del Señor. Así son los que piensan sobre sí mismos mayor de lo que son. Tienen una posición elevada de sí mismos que no pueden reaccionar teniendo dominio sobre ellos mismos a una reacción que ellos consideran de alguien que es menor.
Sin embargo, la paciencia de Cristo le llevó a recibir un bofetón de un soldado y le llevó a responder: si te he hecho algo, dímelo. ¿Se dan cuenta lo que es la paciencia? ¿Cómo lleva a responder a Dios la paciencia? Miren, solamente hay un príncipe que puede dominar sus pasiones, y ese príncipe es rey. Hay un príncipe que se describe en Isaías, dice: príncipe de paz. Porque cuando alguien tiene ira, hermanos, puede reaccionar inadecuadamente, pero cuando alguien tiene paciencia y tiene paz por esa paciencia, aunque lo golpeen, aunque lo ultrajen, aunque lo persigan, tiene la capacidad de ir como el cordero mudo a un matadero. Es más, tiene la capacidad de poder ser crucificado y decir: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Hermano, creo que la paciencia del Señor nos conviene. Dios tiene poder sobre sí mismo y sus acciones, y tiene poder sobre las criaturas. Pero Él ha decidido tener ese carácter, esa misericordia, esa bondad, esa longanimidad. Creemos que en este punto, que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia, en este punto que hemos llegado. Aunque beneficie a la criatura, la paciencia de Dios concierne principalmente a Él. La misericordia nos concierne a nosotros, porque la misericordia acaba donde está una criatura miserable. Pero la paciencia de Dios no se termina. ¿Sabes lo que significa longanimidad en el griego? Longanimidad viene de una palabra que significa carácter largo. Un largo carácter. Porque, hermano, vengo a decirte que no hay carácter sin paciencia. Por eso el cristiano, hermanos, tenemos que tener un fruto que solamente lo puede dar el Señor: paciencia. Gálatas 5:22. Tenemos que tener paciencia, porque la paciencia produce esperanza. Te digo una cosa: Dios tiene esperanza. Dios tiene esperanza en nosotros. Dios tiene algo puesto en nosotros que le lleva a utilizar su paciencia para con nosotros. Y ahora, si me dejan, voy a ir al grano, a lo que quiero decirles. ¿Sabes que su paciencia refleja su poder? ¿Sabes que su paciencia refleja su poder? Miren, por ejemplo, ustedes saben cuando el pueblo de Israel tiene una promesa de parte del Señor, y la promesa es la siguiente: yo te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, y te haré poseedor de toda ella. Y cuando llegan a Cades de Barnea, con lo que han visto en Egipto, cómo Dios los sacó, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios se ha presentado a ellos en el Sinaí, cómo Dios se ha revelado a un pueblo el cual era adoptado por su misericordia, el cual era elegido por su gracia. No le distingue nada al pueblo de los otros humanos, pero Él ha puesto sus ojos sobre ellos. Les ha dado una promesa, y cuando van a Cades de Barnea, envían 12 espías. Estos 12 espías regresan, y 2 vienen con buenas noticias, y 10 vienen con malas noticias. Hay gigantes en la tierra. ¿Y saben lo que acontece en la noche? En la noche acontece algo. El pueblo, a los que han dicho que se los pueden comer como a pan, a Josué y Caleb han levantado piedras para apedrearlos. Han querido matarlos porque han tenido una noticia al pueblo: creemos lo que Dios ha dicho y esto no será impedimento. Y cuando los otros 10 traen la noticia negativa, el pueblo se pone a llorar en la noche, se pone a quejarse contra el Señor y dice: ojalá hubiéramos muerto en tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra?
Y el Señor escuchando ese pensamiento, y el Señor escuchando cada pálpito del corazón incrédulo, y el Señor escuchando cada palabra que salía en contra de lo que Dios había determinado. No me ha detenido un Egipto, que son los número 1 en el armamento. No me ha detenido Egipto con todo su ejército, con todo su poder. He abierto los cielos, he convertido las aguas en sangre, y aún así os quejáis contra mí, aún así os ponéis en contra de mí, aún así no creéis a lo que yo os he dicho. Hermano, vengo a decirte que la incredulidad también molesta al Señor. ¿Y saben lo que dice el Señor viendo todo esto? Dice la palabra del Señor, que entonces se manifestó la gloria del Señor en el tabernáculo. Y descendió el Señor y habló con Moisés y le dijo: Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me va a irritar este matrimonio? ¿Hasta cuándo me va a irritar este joven, esta jovencita? ¿Hasta cuándo me va a irritar este pastor? ¿Hasta cuándo me va a irritar esta familia? ¿Hasta cuándo me va a irritar esta iglesia? ¿Hasta cuándo, Moisés? Y ahora dice otra pregunta: ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo les heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero te digo una cosa, hay un secreto en la relación que tiene Moisés con el Señor y el Señor con Moisés. Dios lo ha tratado el Señor en la paciencia a Moisés. Ha tenido 40 años en un desierto. No hay paciencia sin desierto, compañero. No hay paciencia sin error. No hay paciencia sin tropiezo. No hay paciencia sin trato. Ha tenido 40 años a Moisés en un desierto. Ha visto la grandeza del Señor cuando ha libertado a su pueblo. Y ahora fíjate lo que dice la Biblia. Dice: no hay hombre más manso que Moisés sobre toda la tierra. ¿Y sabes qué respuesta le da Moisés? Si hubiésemos sido cualquiera de nosotros, no sé lo que hubiésemos respondido. No sé si hubiésemos hecho uso de la paciencia o hubiésemos dicho: disciplinado 525.304 años, fuera del ministerio, iglesia cerrada, tú no sirves, tú eres un... No sé lo que hubiésemos hecho, pero hermano, yo me tengo que fijar en lo que hace Moisés. Moisés empieza a entonar una conversación con el Señor. Y mira lo que le dice: Señor, no hagas esto, porque los paganos, los incrédulos, tomarán mala reputación de ti. Dirán que sacaste a un pueblo de Egipto y que como no pudiste introducirle a la tierra que le prometiste, los mataste en el desierto. No se diga tal cosa de ti. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Dice: ahora pues, dice Moisés, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Porque el poder tiene que venir impregnado de paciencia. No hay poder sin paciencia. No puede haber poder sin paciencia. Porque si yo te doy poder y no tienes paciencia, puedes obrar irracionalmente. Pero el que tiene paciencia, Dios lo puede dotar de poder. Porque cuando recibe poder es porque Dios ha tratado una paciencia que ha venido por una prueba, y esa prueba ha producido una paciencia que va a hacer de tener un buen control, ser un buen administrador del poder de Dios. No puede haber liderazgo sin paciencia. No puede haber servicio sin paciencia. Y dice, atento, te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo prometiste al decir, Jehová es tardo para la ira. Moisés le recuerda y le dice, como tú prometiste decir, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Vengo a decirte una cosa, hermano, Dios es paciente, pero también es juez.
El Señor, hermanos, a todos aquellos, nos metemos todos que vivimos una vida tras de tropiezo tras tropiezo, comentarios desagradables al Señor, vidas que no están conforme a la voluntad del Señor. Vengo a decirte, piensa en su paciencia. Si estamos aquí es por su paciencia, es por su misericordia, es por su bondad, por su longanimidad y por su amor. Pero un día llegará el tiempo en el cual se ponga la soga y se ponga la toga de juez y no tenga el culpable por inocente. Por lo tanto, hermano, queda tiempo. Por si hemos hecho algo mal, arrepentirnos. Por si hemos hecho mal, pedirle gracia y misericordia al Señor, y Él perdonará a todo aquel que se ha equivocado. Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia. Él perdona al que peca. Y lo digo alto, Él perdona al que peca, porque Él es paciente. ¿Saben que la paciencia, hermanos, es un trato con los pecadores? La paciencia del Señor es un trato que tiene Él para con los pecadores. Porque Dios ama a la criatura que es semejanza a su imagen. Miren, es verdad que el impío, hermano, la persona que no conoce al Señor, interpreta la paciencia y las longanimidades del Señor de otra manera. Y esto lo dice muy bien el sabio en Eclesiastés. Él dice algo que es tremendo. Y dice: si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra. Escuchen. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Porque los hombres que no conocen al Señor no entienden de que Dios usa de la paciencia para con el pecador. Y nosotros nos impacientamos y queremos ver obras rápido. Y si no las vemos rápido, somos como Saúl. Nos impacientamos y tomamos un lugar que no nos pertenece. Pero, hermanos, damos gracias que tenemos a un Dios que tiene un título: el Dios de la paciencia. Grande Dios que tiene un título: el Dios de la paciencia. Pastor, yo no lo he escuchado ese título. Lo dice en Romanos capítulo 15. En el versículo 5 dice: y el Dios de la paciencia, y el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo a Él le caracteriza un título, el Dios de la paciencia? Miren, Jesús hace una enseñanza que todos hemos escuchado, la parábola del hijo pródigo. Y, hermanos, en esa parábola sabemos de que hay un hijo que malgasta el tiempo en la casa del padre, que es irreverente al extremo de pedirle lo que no le pertenece porque el padre está en vida. Dame los bienes que me pertenecen, que me voy. Y dice la palabra del Señor que sale de la casa y malgasta todos los bienes perdidamente, dice la Biblia. Y el padre dice que todas las mañanas salía a mirar por si venía el hijo. Qué paciencia de padre, ¿eh? Todas las mañanas saliendo a mirar. Todas las mañanas saliendo a mirar. Hermanos, es que la paciencia es un trato del carácter de Dios para con los pecadores. Y dice la palabra del Señor que cuando el hijo llegó a una situación que comía las algarrobas de los cerdos, al punto más bajo que un hebreo podía llegar, está alimentándose de lo que se alimentan las bestias inmundas. Porque a veces el cristiano necesitamos eso, caer tan bajo y alimentarnos de lo más inmundo para el Señor. Y dice la Biblia, Débora, y volviendo en sí, dijo el hijo: ¿cuántos hay en la casa de mi padre? Porque, hermanos, esa parábola no viene a enseñar nada del hijo, porque el hijo no es ejemplo para nadie.
sino simplemente para aquel que quiera hacer las cosas mal, que sea un irreverente, que sea un rebelde. Es más, este hijo tiene un nombre en la ley, se llama contumaz, y la ley decía que el que tuviera un hijo contumaz, el tal tenía que morir apedreado. Pero la paciencia del padre le lleva a guardar una vestidura blanca en un armario. La paciencia del padre le lleva a guardar un anillo en un cajón guardado para el hijo, y le lleva a guardar unas sandalias para el hijo. Y dice la palabra del Señor que el hijo dijo: llegará mi padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero cuando se dispuso a decir la oración, el padre, que sabiendo que tiene que morir apedreado, el padre conoce la ley, es un padre justo, pero es un padre misericordioso. Es un padre justo, es un padre misericordioso, pero es un padre paciente. Y dice la palabra que cuando ve llegar al hijo, sale corriendo, y dice la palabra del Señor que se tiró a los brazos y lo abrazó. ¿Sabes lo que estaba diciendo a la vecindad, Roberto? A los vecinos, a los fariseos que cogen las piedras, a los legalistas que apuntan, a aquellos que están esperando una oportunidad para golpear a alguien que ha hecho algo mal. ¿Sabes lo que está diciendo el Padre? El Padre está diciendo: mi paciencia prolonga su tiempo de castigo. Ahora lo perdono, lo abrazo para que todo el mundo lo vea, que soy capaz de coger a alguien que es vil para el mundo, pero soy capaz de ponerlo y decirle a los criados: oye, sacar las vestiduras y vestirle de una vestidura blanca, ponerle calzado nuevo y ponerle anillo en el dedo. ¿Sabes lo que significaba el anillo en el dedo de un hijo? Significaba que llevaba el apellido del padre, porque el hijo había desechado hasta el apellido. Pero lo que tú deseches hoy no significa que Dios no te dé otra oportunidad para poder poner y dártelo. Así que la paciencia es un trato de Dios con los pecadores. Es más, la paciencia tiene que ser un modelo para nosotros. Hermanos, la paciencia tiene que ser un modelo para nosotros, los unos con los otros. Cristo dijo: un mando nuevo os doy: amaros los unos a los otros como yo os he amado. ¿Tú has visto el ejemplo de Cristo con Judas? Escuchen, te voy a poner en sintonía, ¿vale? Escuchen, atento. Cristo tiene la capacidad, el poder y la autoridad de, mientras le dice a uno levántate y anda, conocer el corazón de todos los que estaban allí. Y todos decían: ¿quién es este que perdona pecados? Conocía los corazones que estaban allí. Conocía aquellos, las mentes, los corazones, los malos pensamientos. ¿Tú te imaginas que Judas sorprendería a Cristo robando de la bolsa? Escuchen, ¿se acuerdan cuando hay una mujer que sale corriendo, se arrodilla a los pies de Cristo y llora, le quiebra un frasco de alabastro, besa los pies y seca sus pies con sus cabellos? Que todos estaban pensando mal y sale él a su defensa. ¿Tú te piensas que los pensamientos de Judas le eran desconocidos al Señor? Pero hermanos, qué bien hace tener un Dios que tiene paciencia. Preparan la mesa de la Santa Cena, la última cena que van a participar con el Maestro, y le dicen a Judas: ponérmelo a la izquierda. ¿Cómo? El anfitrión en el pueblo de Israel es una mesa en una U, se llama la mesa de Kitusa, y se empieza de esta manera, de derecha a izquierda. En el primer lugar de la U se sienta la persona que más se le ama. La siguiente persona es el anfitrión, Cristo. Y la siguiente persona es el lugar de honor. Porque te digo una cosa, Dios da paciencia o tiene paciencia para aquellos que más lo necesitan. Dios es paciente para aquellos que más lo necesitan.
Por lo tanto, nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que tomar ese ejemplo de paciencia de Dios en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que nosotros, los que somos fuertes, dicen que soportamos a los débiles. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Te digo una cosa, aquí dice, vestíos como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad y de mansedumbre, paciencia. En Efesios dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Te digo una cosa, te voy a decir el ejemplo que Dios me ha puesto. La paciencia es el hilo que enhebra todas las demás características de un cristiano. ¿De qué me sirve una persona decir que me ama mucho si luego, Monse, de 0 a 100 me saca un cuchillo? ¿De qué me sirve decir que soy misericordioso si luego mi impaciencia me va a llevar a tener una acción contigo que te voy a dañar? ¿De qué me sirve ser santo si en el momento de que Dios se retrase un poquito en lo que Dios te ha prometido porque piensas tú que es el tiempo de recibirlo, vas a levantar la mano contra Dios? Porque la paciencia es el hilo que enhebra todas las prendas que nos visten como cristianos. Miren, y con esto acabo. ¿Saben de que la paciencia es siempre un aviso para lo que Dios va a hacer? ¿Cómo? Dios siempre va a avisarte por su paciencia. Dios, no te pienses de que Dios puede hacer como hizo, como ejemplo, con Ananías y Zafira, que de repente ¡pum!, murieron. O como los de la tribu de Coré, que cogieron, ¿sabes si se lo tragó la tierra? No. Dios es paciente y avisa. Miren, ¿usted se acuerda en la época de los antediluvianos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que vivían como, bueno, en Mateo creo que lo compara diciendo, bueno, la venida del Señor será como en los días de Noé, que había una antinaturalidad en el ser humano tremendo, lleno de pecado. Pero te digo una cosa, Dios, en medio de tanta desobediencia, en medio de tanto pecado, tenía un hombre llamado Noé. ¿Y saben lo que hizo con Noé? Le dijo: Noé, vas a hacer una lancha y como yo soy Dios, te vas a meter tú y tu familia, vas a hacer algo rápido de hoy para mañana, Sebas, así como una lancha de estas de ahí del Retiro, te vas a meter tú y tu compañera, tus 3 pringojos, y arranca la lancha que vas a ver la que voy a traer. Y como yo soy Dios, para hacer un elefante, un león o una gaviota, me es fácil. No te preocupes por lo demás, yo me encargo. Dios es paciente. Vas a hacer un arca con estas medidas, con estas formas. Vas a hacer por dentro algo y lo vas a calafetear por dentro y por fuera. Vas a meter a una pareja de cada animal. Pero mientras que haces esto, vas a pregonar que yo voy a traer un diluvio. Y vas a decirle a la gente que todo el que no se arrepienta va a perecer. ¿Sabes cuántos años se tiró pregonando y construyendo Noé? ¿Cuánto? Él no se tiró, ¿cómo? 120 años. 120 años. Y cuando terminó la obra que Dios le había mostrado y terminó de tener su mensaje, dice que cayeron gotas. Pan, pan. Porque, hermano, Dios avisa por su paciencia. Hay a veces que nos dice: oye, te voy a tirar de la oreja, que no estás haciendo las cosas bien. Y tú dices: tú, Señor, reprenda, en mi carne, es el demonio. Sí. O se sube por aquí un hermano, una hermana preciosa en el Señor y trae una palabra y de repente te pega en el centro de la diana. Y Dios te avisa. Hermanos, a mí me pasa.
A mí me pasa. Pero doy gracias que tenemos un Dios paciente. Miren, ayer vi una película en el cual, para que vean de que Dios es paciente, es el ejemplo que tengo, ¿vale? Y termino. Se llama la película El Piloto, ¿vale? El Piloto, o El Vuelo, como se llama, da igual. ¿Sabe? Es el que hace, ¿cómo se llama el actor? Denzel Washington, para que vean mi memoria, ¿vale? El Piloto, El Vuelo de Denzel Washington. Pues bueno, este hombre resulta de que llega y por el alcohol resulta de que pierde a su mujer y a su hijo. Por el alcohol tiene un accidente, y con mucho respeto a todos los hábitos, tiene un accidente de avión que solamente esa maniobra la ha hecho él en el mundo, no la puede hacer nadie más. De 202 personas se salvan 196. Pero hay detectado de que él tiene unos índices de alcoholemia por encima. Y él dice por su orgullo que se puede quitar. De repente donde él va, le dice, mira, tiene que ser Dios. Esa maniobra no la ha podido hacer nadie. Han metido en un simulador a más de los mejores 10 pilotos del mundo y ninguno lo ha podido conseguir. Tiene que haber un propósito en todo esto. Se va a hablar con el copiloto que había quedado también en malas condiciones y se pone a hablar con él y su sorpresa es que le dice de que él está hablando con el Señor. Bueno, total, se pone a orar con él y que hay un propósito en esto. Y se pone a orar con él. Empieza a tener una relación con una chica. Esta chica era alcohólica y también era drogodependiente y se mete en un centro, se empieza a desintoxicar y empieza a ir con una Biblia a su casa. Empieza a darle oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades. Pero vengo a decirte que aunque tenemos un Dios paciente, tenemos a un juez soberano que no tiene al culpable por inocente ni al inocente por culpable. Y la palabra del Señor, hermanos, el otro día me habló con esta película y de repente llega el momento final, tiene que ir al juicio, le encierran 10 días y va sobrio. Y la noche antes, hermanos, está en una habitación de hotel. Y de repente se deja una puerta abierta que colinda con otra habitación. Le quitan todas las bebidas que no podía tocar y le ponen agua, refrescos, zumos. Pero en la otra habitación, hermanos, hay un frigorífico que está lleno. Coge un casco pequeño y lo pone encima de la mesa, lo abre, lo vuelve a cerrar. Y yo dije para mí, mira, lo va a superar. Y de repente hace una mano, ¡pum! Y vuelve a coger otra vez el alcohol. Por la mañana, hermanos, se ha caído. Tienen que venir, hermanos, a levantarle, a apabilarle, y va al juicio. Y llega un momento en el cual están haciendo la investigación y le dicen una pregunta. Tiene que echar la culpa a una persona que ha fallecido. Y ya se ve superado. ¿Y saben lo que dice? Le dicen lo siguiente. El único que tiene unos análisis con estos niveles en su sangre es usted. O la señorita que falleció. A él le han anulado los análisis porque todo el mundo está sorprendido con él. Ha salvado 196 personas. Hermano, da igual lo que hagas por los demás si tú no estás bien. Da igual, hagas lo que hagas por los demás si tú no estás bien. ¿Y sabes lo que aconteció? Que cuando se ve en ese dilema de echarle la culpa a aquella persona que falleció, dice, que Dios me ayude. Dice, ¿cómo? Dice, que Dios me ayude. ¿Por qué? Dice, porque sí, yo bebí el 13, el 14, el 15, el día antes, el día después. ¿Cómo? Sí, yo hoy estoy borracho. Se jugaba 6 años de prisión. Vino la prisión. Y en la prisión termina de esta manera. Termina que está dando una charla a muchos presos, contando su situación. Y también con su hijo, entrevistándole a él porque había perdido mucho tiempo con su padre. Pero la frase que más me impactó fue esta. Escribiendo un libro dice, llevo 14 meses preso y sobrio, pero es la primera vez que he sido libre.
porque fiel y justo es Él, para si confesásemos nuestros pecados, perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, aunque sea por un trato y sea de un tirón de orejas. Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con nosotros. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte gloria a Dios? Dar un aplauso al Rey de Reyes, al Dios de la paciencia, al Dios de la paciencia.